Acabamos de tocar un tema supremamente importante, un tema donde en algunos momentos puede haber oscuridad para poder aclarar esta clase de temas y en esa oscuridad, valga la redundancia, falta luz para poder abordar los diferentes problemas que se presentan en esa área específicamente, ¿no? En esa área de la sexualidad. Así que, repito, vamos a procurar cubrir algunas, las que más que podamos de las preguntas, y yo sé que el pastor Don con la esposa están muy atentos para querer responder, y el pastor Javier Martínez también nos va a acompañar en esto, ¿bien? Entonces yo voy a leer y ustedes les traducen ahí, por favor, para ir haciendo, ¿bien? Ok, sí, pero al final, dejémoslo ahorita, sí, al final. Bien, primera pregunta, dice esta pregunta así. Yo no voy a dar los nombres, ¿no? Para que estén tranquilos, ni el número de WhatsApp. Solo vamos a formular la pregunta y vamos a procurar aclararla. Dice así la primera pregunta: cuando fallo y cometo pecado, siento que he caído tan bajo y siento tanta vergüenza y hasta rabia conmigo mismo. Me siento indigno. Quisiera no tener debilidades. Anhelo tanto no pecar ni sentirme seducido por mi pecado. Sinceramente pienso que no soy un hijo de Dios. Le he fallado tanto que creo que ya no me escuchará. ¿Es posible ser hijo de Dios en estas circunstancias? Absolutely, you may be a child of God. Sin duda alguna, usted es un hijo de Dios. Okay? As I said earlier, David is responsible for the better part of the Psalms and was not only an adulterer, but he was a murderer. Como ya lo dijimos antes, David no solamente es David, que es el autor de la mejor parte de los salmos, no solamente es un adúltero, sino que también es un asesino. What you've got is a sin stronghold that needs to be dealt with. The sense of shame in you is a good thing. Lo que usted tiene en usted es una fortaleza de pecado que debe ser derrumbada, y ese sentimiento de vergüenza es bueno. That is meant to drive you back to the Father in repentance. Ese sentimiento de vergüenza debe llevarlo a usted de vuelta al Padre. Christians struggle with all kinds of sin. There are Christians that struggle with a temper. They're angry. Los cristianos luchan con toda clase de pecados. Hay muchos luchando con su temperamento. Son gente muy malhumorada. There are Christians that don't have control over their spending. Hay cristianos que no pueden controlar su forma de gastar dinero. There are Christians that are not in control of their eating. Hay cristianos que no son capaces de controlar la forma en la que comen. The fact that he feels bad and doesn't want to sin. Acá. The fact that he feels bad and doesn't want to sin, that desire not to sin, that shows that he is Silencio, a son por of God. favor. People in the world don't care. They're not saying I've harmed God. They don't care. That is proof that you are a believer. El hecho de que estés luchando con este pecado quiere decir que eres un hijo de Dios. La gente del mundo no lucha con el pecado, nada más se entregan al pecado. Ok, bien. Pastor Javier, ¿quieres añadir algo? Esa misma sensación debe empujarte a ir a Cristo, como veíamos el Evangelio para toda la vida. Es encontrar en Cristo el perdón para todos nuestros pecados, pero también la suficiencia para continuar con la lucha de ese pecado. Una sensación equivocada en esas situaciones es la sensación de desespero y de abandono. Y Satanás astutamente va a utilizar eso para
sumir aún más en desespero al creyente. Un verdadero y genuino arrepentimiento bíblico nos empuja en primera instancia hacia Cristo, hacia la cruz, hacia vernos aceptados en Cristo. Y para mí, hablando personalmente, creo que una clave importante en la lucha del pecado es luchar sobre la conciencia de pecados perdonados. Si no tenemos la conciencia de pecados perdonados en Cristo, pues estamos luchando con una sensación de derrota. Ok, bien. Muchas gracias. Bien, dice la siguiente pregunta. Me gustaría saber cómo se manejan las relaciones sexuales dentro del matrimonio. ¿Qué se puede hacer y qué no? ¿Y cómo se manejan siendo una persona soltera? Sí, cómo se maneja claramente la abstinencia. Sí. Bien, va a responder el pastor Don Galardi. More. The Hebrews writer says marriage bed is undefiled. El escritor de Hebreos dice que debe existir el lecho sin mancilla. What happens between a couple in a marriage situation should be mutually gratifying to both. Aquello que está pasando en una relación sexual en una pareja casada debe ser satisfactorio para ambos. You know, I didn't get to talk about this earlier, but the way it's supposed to be when you come to marriage as virgins and you have your first night. La forma en la que debe suceder esto lo tocamos hace un rato, es que la mujer llega virgen al matrimonio y allí tiene su primera relación. You end up discovering one another's body. Usted termina descubriendo el cuerpo del otro. And you learn what is enriching or what is enjoyment for your partner. Y usted comienza a aprender qué es lo que trae gratificación y gozo a su compañero. Not everything is enjoyable, and I think a lot of times men have been abusive in this by forcing their wives into situations in a sexual relationship with things they really didn't want to do. El hombre debe ser consciente de qué es lo que le gusta al otro, y no todas las cosas son de gratificación y son para el gozo mutuo, y muchas veces los hombres han llevado a sus mujeres a hacer cosas que en realidad no querían hacer. Okay. Bien. Siguiente. Ok. Bien. Siguiente pregunta, dice, en cuanto al homosexualismo, yo creo que está mal formulada la pregunta, igual la voy a hacer tal cual está para poderla aclarar. Dice, ¿cuál debe ser la consolación para un homosexual cristiano al saber que su atracción no tiene cabida en el diseño de Dios? Esto al saber que nunca podrá dejar de ser homosexual. Como homosexual cristiano, como un ladrón cristiano. Sí. 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 I know of men and women at home that who are Christians, who wrestle with same-sex attraction every single day. En casa, allá en nuestra iglesia, conozco hombres y mujeres que están luchando con la atracción por el mismo sexo. Some of them are in heterosexual marriages, and some of them have chosen to remain single. Algunos de ellos tienen su matrimonio heterosexual y otros han decidido mantenerse solteros. Because you wrestle with this, El hecho de que usted
pelee y luche con esto. The wrestling doesn't mean that you're on the wrong course. Ese hecho no significa que usted está yendo por el camino equivocado Or that you're not a Christian. o que usted no es un cristiano. All of us have various kinds of sexual, not sexual, but desires of the flesh that are ungodly. Todos nosotros tenemos deseos en la carne que no son buenos. There was a parachurch organization in the United States Había una organización paraeclesial en los Estados Unidos called Exodus International. llamada Éxodo Internacional. It was run by Christian former homosexuals and lesbians. Y esta organización era dirigida, llevada por cristianos que antes habían sido homosexuales y lesbianas. And their whole ministry over 20 years was leading men and women out of the homosexual lifestyle. Y su ministerio por muchos años fue llevar cristianos fuera de la homosexualidad. After 20 years of ministry, they disbanded. Luego de 20 años de ministerio, esta organización se separó, se dividió. And they apologized Y luego pidieron perdón because they said after 20 years, even the leaders themselves still had the tendencies, they still had the desires that never went away. porque incluso los líderes de la organización todavía tenían esas tendencias y esos deseos que nunca se fueron. And they reasoned if this was the case, well, then this really was the way God made me, and I really should be homosexual, practicing. Entonces ellos razonaron. No, that's what they chose to do. They disbanded and said, we need to give into this, we need to be lesbians, we need to be homosexual. Entonces ellos dividieron la organización y dijeron, como por cuanto no hemos podido dejar esto, entonces decidimos ser homosexuales, decidimos ser lesbianas. When I heard this, I said, you've got to be kidding. Cuando yo escuché esto, lo único que dije, esto tiene que ser una broma. They disbanded the ministry because they were still wrestling with temptation 20 years later. Ellos separaron, dividieron, desarmaron el ministerio solo porque 20 años después aún seguían luchando. Who isn't wrestling with sexual temptation? ¿Quién no está luchando con la tentación sexual? Everybody's dealing with sexual temptation. You know, you could be married happily for 25 years and you're still dealing with sexual temptation. Usted puede haber estado casado por 25 años y aún así usted sigue luchando con la tentación sexual. I know men that being content with one woman in their life is like them walking on glass every single day. Yo conozco hombres que el hecho de estar contentos con una sola mujer en sus vidas es como tener que caminar sobre vidrio todo el tiempo. Temptation never goes away. La tentación nunca se va. Bien. ¿Quieres añadir algo a lo que decías? Amén. O ahí ya está bien. Añadido a eso, pues creo que ayer el pastor Galardi decía algo importante, el entendimiento correcto de qué es justificación y qué es santificación. La justificación es un hecho, es algo que sucede definitivamente. La santificación es un progreso, y la santificación tiene que ver tanto con la mortificación del pecado como con la santidad práctica. Y en ese sentido la lucha del homosexual no es diferente a la lucha del que tiene inclinaciones a robar, del que tiene inclinaciones a idolatrar. Entonces, la santificación, la mortificación de ese pecado, en la mayoría de los casos va a durar toda la vida. Okay. Yo quisiera añadir algo a la pregunta, a la respuesta, perdón. Quiero añadir algo a lo que ha dicho el pastor Javier. That's one of the things that makes heaven heaven.
Esa es una de las cosas que hacen que el cielo sea el cielo. Can you imagine a time when you're never going to have to double check your motives and your desires? Usted se puede imaginar un tiempo en el cual usted no tenga que estar todo el tiempo revisando sus motivaciones y sus acciones. Where you don't have to put a watch over your eyes or your mind? El momento en el que usted no tenga que estar todo el tiempo vigilando su mente y sus ojos. We should all long for that. Todos nosotros deberíamos anhelar eso todo el tiempo. Bien, lo que yo quería añadir es, referente a la pregunta, dice, para un homosexual cristiano, yo creo que la identidad del creyente no radica en su lucha con el pecado con el cual está batallando. Es decir, no podemos decir un homosexual cristiano, un ladrón cristiano, un adúltero cristiano, soy cristiano pero yo recaigo y estoy haciendo... No, creo que la identidad del creyente está en ser cristiano, pero puede batallar con diferentes pecados, como ellos acaban de explicar, ¿no? Puede luchar con el homosexualismo, con el hurto, con la inmoralidad, diferente pecado. Por eso decía que la formulación de la pregunta, al afirmar que es un homosexual cristiano, no podríamos hacer esa afirmación con otra clase de pecados. Entonces, creo que es un cristiano, pero que claramente está luchando. ¿Bien? Okay. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué consejo puntual, ya algo práctico? Yo creo que al final se dieron cosas prácticas, pero esta pregunta creo que es pertinente. ¿Qué consejo se puede dar para aquellas personas que lucharon muchos años con la pornografía y aún luchan con imágenes guardadas en su mente? He's asking for practical advice. What can a person do that, that this person watched pornography many years ago, but they are still struggling with the images that are still stored in their minds? Well, the reason why you're struggling with images in your mind La razón por la cual usted está luchando con imágenes guardadas en su mente has a lot to do with the way God's made the human brain. tiene que ver mucho con la forma en la que Dios ha hecho el cerebro humano. Here's what the science tells us. Eso es lo que la ciencia nos dice. They've tested this. Y ellos han probado esto. When men are in a situation where it's life and death, Cuando un hombre está en una situación en la cual es vida o muerte, if they survive the event, si él sobrevive al evento, what they did to survive is embedded in the memory. aquello que el hombre hizo para sobrevivir está totalmente incrustado en la mente. There are powerful chemicals that are released to embed that. God's done that so that if they ever face a similar event in the future, the memory comes back to what they did to survive. Allí hay químicos muy poderosos actuando en el cerebro, es la forma en la que Dios lo hizo, de tal forma que cuando vuelve a surgir un evento similar, la mente de una vez saca aquello que aprendió en el pasado. What has been discovered is that when men watch pornography, the same chemical release in the memory is triggered. Lo que la ciencia ha dicho es que cuando un hombre ve pornografía, los mismos químicos, el mismo proceso se activa. And that's why those memories can come back very quickly, without warning, and it's very troublesome. Y es por eso que esas imágenes pueden venir de un momento a otro sin avisar y es realmente difícil librarse de ello. But I want to remind you that having the thought, the memory, Pero déjeme recordarle que el hecho de tener el pensamiento, esa memoria, is not sin. no es pecado. It's when you dwell on that image or dwell on that thought, then that gives rise to sin. Es en el momento en el que usted se mantiene en esa imagen y sigue meditando en ella y dándole vueltas a ellas, en ese momento es que eso se vuelve pecado. And this is another reason why we need to protect our kids
from seeing these images at young ages. Y es por eso que debemos proteger a nuestros niños de ver ese tipo de cosas desde su edad más temprana. And I'm asking this question of all of you. What in the world are we doing giving young people smartphones? Y déjeme hacerle esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo al darle a gente joven smartphones? There are phones that you can have to give a child. They don't have to have the technology on them that they're smart. Hay teléfonos que se le pueden dar a los niños, pero ¿por qué darles estos teléfonos de última tecnología? You've got to be more proactive. Hay que ser mucho más proactivos. I'll Just tell him. Aquí. If the brother who's having the problem, the visions keep coming back to your mind. If you know your triggers, like he talked about, say for instance you get bored, Tired. tired. I'm Oh, you're okay, translating. okay. I'm used to him translating. Yo soy la voz de mujer. Can you say that again? Sure. The brother with the problem El hermano que tiene el problema should know his triggers. debería saber qué es lo que lo activa. So normally his pattern would have been, I'm bored, I look at pornography. Entonces normalmente un patrón como este sería de estoy aburrido, voy a ver pornografía. I'm frustrated, I need a release, I look at pornography. Estoy frustrado, entonces voy a ver pornografía para relajarme. So you want to break that connection. Entonces uno lo que debe hacer es romper esa conexión. So now when you're bored, you go to the Word of God or certain scriptures. Entonces cuando en vez de cuando está aburrido, lo que hace es que va a las escrituras y las lee. Or if you're frustrated, you run and say the Word of God into you're renewing your mind. O si está frustrado, sale a correr y empieza a meditar la palabra del Señor hasta que su pensamiento empiece a ser renovado. And it should lessen and lessen because you're retraining the brain. Y eso es continuamente, ¿verdad? Es como un músculo, es entrenar el cerebro. Not that they will always be erased, but it's a help. No que de alguna manera vayan a ser borrados del todo, pero es una gran ayuda poder ejercitar el pensamiento así. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo tratar con mi hijo, adolescente o con un familiar que noto que tiene adicción a la pornografía? Sí, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi familiar que tiene problemas con la pornografía? ¿Cómo podría ayudarlo? Well, the first thing is does he come from a Christian family? If he does, I would recommend that you need to talk to the parents about it. It's his son or daughter. No, I thought somebody else in a different family. Oh, yeah, it's just a relative or It's a relative. Okay. Yeah. Bueno, en primer lugar, si viene de una familia cristiana, es importante pues, comenzar hablando con los papás y poner la familia en contexto. Yeah, I think we need more transparency as Christian parents. Creo que necesitamos mucha más transparencia como padres cristianos. We need to be working together to help our children. Debemos estar trabajando juntos para criar a nuestros hijos. So, yeah, I would, the other thing that needs to happen, if you've got somebody in your family who's got a pornography issue, then you've got to be really careful about your own children, about how they're interfacing with that other child. Algo a lo que hay que ponerle mucha atención es si, por ejemplo, su propio hijo tiene, usted sabe de otra persona en la familia que es adicta a la pornografía y tiene contacto con su hijo, lo primero que usted tiene que hacer es proteger a su hijo y ver el contacto que tiene con esa otra persona. This is the other side of the problem. You may be policing your own child.
Ok, usted de pronto está tratando de agradar a su propio hijo, but the parents of the kids that your child goes to school with may not be. Guarding. perdón, no. Usted de pronto, me corrijo, usted de pronto está guardando y protegiendo a su hijo. Can you repeat the last thing you said? Okay, what I'm just saying is, you may be doing everything you can as a parent, but there may be a problem with the kids that your child is hanging around with. Entonces, usted de pronto está tratando de guardar a su propio hijo, pero hay problemas con los otros niños con los que su hijo está teniendo contacto. That's why we cannot just say to our kids, don't watch pornography. Es por eso que no podemos solamente decirle a nuestros hijos, no vean pornografía. Those days are done. Esos días se acabaron. They need to understand, one, why morally it's wrong, Primero, ellos deben entender por qué está mal moralmente and then they need to understand the danger of it. y deben entender el peligro de ello. So they have understanding, because they're going to be coming in contact with it in the culture. Porque ellos van a tener contacto con este asunto en la cultura. And pastors need to preach on this. Y los pastores necesitan predicar de este tema. ¿Algo que quieras añadir, pastor? Respecto a la crianza, a los niños, temas así. Pues creo que el pastor Galardi dio varias claves, ¿no? en la exposición de él. Lo primero es hablar estos temas desde temprana edad nuestros hijos, sabiendo qué es lo que se debe hablar en cada edad, por supuesto. Lo otro, creo que es importante que haya un clima de transparencia y de gracia en el hogar, porque a veces los padres cristianos, cuando nuestros hijos manifiestan ese tipo de luchas o nosotros los descubrimos en este tipo de luchas, digámoslo así, escuetamente nos rasgamos las vestiduras, mostrándonos más justos que ellos, más santos que ellos. ¿Cómo tú lo vas a hacer? Y eso pues en realidad lo que hace es cerrar el corazón del hijo y cerrar el diálogo, ¿no? Y finalmente, bueno, aparte de lo que dijo el pastor Galardi, yo añadiría que estas son ocasiones especiales que Dios coloca en nuestro hogar para una nueva predicación del Evangelio, porque quizá nuestro hijo lo que necesita es una comprensión adecuada del Evangelio, o no ha nacido de nuevo, y es una ocasión para mostrarle su necesidad de Cristo, no solo para el perdón del pecado, sino también para luchar contra ese pecado. I just wanted to add to that. We have to be more proactive in having this sexuality talk with our kids. Y él quiere añadir que simplemente necesitamos ser mucho más proactivos en tener esta conversación de sexualidad con nuestros niños. Brother Javier just mentioned it, you got to do it younger. That's right. Some of you are after the fact. Maybe you haven't done it. El pastor Javier lo ha dicho, es necesario hacerlo desde muy temprana edad, pero algunos de ustedes ya pasaron por ese momento. But here's the truth. If you do not educate your children on sexuality, the culture will. Pero aquí hay un aspecto muy importante, y es que si usted no educa a sus hijos con respecto a la sexualidad, la cultura sí lo va a hacer. And they need to hear what I started off by saying today. This is not evil. It is good. It is a great thing that God's given us. They need to hear all of that. Y de nuevo quiero comenzar con lo que dije al comienzo, quiero retomar lo que dije al comienzo. El sexo, todo esto no es algo malo en sí mismo, es algo de lo cual hay que hablar y verlo como un regalo grande de Dios. Okay. Bien, teniendo en cuenta el tema de la pureza sexual, ¿podría una mujer creyente anhelar ser modelo, trabajar como modelo, alguien creyente, teniendo en cuenta cómo se desenvuelve el medio hoy en día? Taking into account this topic of sexual purity, is it possible for a Christian woman to be a model or to long to be a model? Sí. Taking into account that the context of this profession has many implications.
I would not encourage any woman to become a model. Yo no animaría a ninguna mujer a ser modelo. Maybe if she wanted to model her hands. De pronto si ya quiere modelar con sus manos. There is too much sensuality in the culture. Ya hay demasiada sensualidad en la cultura. The liabilities are too great. Liability. Peligros. Okay. Los peligros son demasiado grandes. Also, the scripture talks about the beauty of the woman not in the adornment of her hair or her outward appearance, but what's in her heart. So if I had a friend or a daughter who wanted to go into modeling, I would encourage them to develop the inside, not the outside, which is fleeting. And so I would educate her on that. También las escrituras hablan en 1 de Pedro 3 acerca de la belleza de la mujer, que no debe ser el ornato externo, sino el interno. Entonces, si alguna amiga mía quiere ser modelo, yo la animaría a que más bien cultive su belleza interna más que la belleza externa. One more thing I got to get in here too, regarding because of this model thing, it made me think of Facebook, Twitter, Snapchat. Okay, you know all those? Entonces, otra cosa que se me viene a la mente en cuanto a este asunto del modelaje son estas redes sociales, Snapchat, Facebook, Twitter. Okay, if your kids are into these things, they're into pornography. Si sus hijos están en estas cosas, probablemente van a estar en pornografía. I don't know what the Spanish term, it's ubiquitous. It's everywhere. Okay, es algo que está en todo lado, es como omnipresente. Facebook feeds this kind of thing. Facebook alimenta intencionalmente estas cosas. You will never err on being proactive in regards to this technology problem. Okay, usted nunca cometerá un error en ser proactivo al hablar y al tratar todas estas redes sociales. Ok. Bien, esta tal vez sea un poquito más teológica esta pregunta en cuanto a la reproducción. Dice la pregunta: ¿cómo pudieron los hijos de Adán y Eva cumplir el mandamiento de multiplicarse y reproducirse sin cometer incesto? Incesto es tener relaciones sexuales entre hermanos, ¿no? Entonces la pregunta va dirigida a eso. The person says, how could the sons and daughters of Adam and Eve have children without committing incest? Do you want to answer that? No. Yeah. There are mysteries in the Word of God. Hay misterios en la palabra de Dios. When we get to chapter 4 and we have the first murder, Cuando llegamos al capítulo 4 y tenemos el primer asesinato, Cain says, in regards to the murder, he said, I'm not safe. Somebody's going to kill me. en cuanto al asesinato, Caín dice, no estoy seguro, alguien va a venir y me va a matar. And so he was trying to ask for some kind of protection from people groups that had already started. Y él estaba pidiendo protección, alguna clase de protección de grupos de personas que ya estaban alrededor suyo. The Word of God does not tell us everything, La palabra de Dios no nos dice todo, but it does tell us what we need to know. pero sí nos dice lo que necesitamos saber. So that's a part of the mystery that there's 64,000 questions I have that I would love to be able to ask God about. Esa es una parte de los misterios que están allí. Yo tengo 64,000 preguntas que no he respondido y que Dios me podrá responder. Okay. But when you go there, remember you're talking about God who is infinite. Pero cuando usted va a este tema, usted sabe que está hablando de Dios, que es infinito, And we are finite. And this is an area that he has said, I'm not giving you that information.
Y nosotros somos finitos y Dios nos dice, esta es un área de la cual no te quiero dar información. And we need to be content there. Y debemos estar contentos con ello. Esta otra pregunta, volviendo un poco a la anterior, yo creo. ¿Cómo puedo tratar, si una recomendación de ustedes como pastores, cómo puedo tratar con mi pastor si sé que está viendo pornografía? Okay, the question is, this person is in a church and he says, how can we deal or help my pastor that I know? Okay. The first thing that needs to happen there, Lo primero que debe suceder en este momento, the pastor needs to be confronted. el pastor debe ser confrontado. Okay? If it's a Presbyterian church, other elders need to be brought into that, and they need to know what's happening with the pastor. Si es una iglesia presbiteriana, entonces los otros ancianos deben entrar a actuar y deben saber qué es lo que está pasando. If it's a Baptist church, and there are other leaders that are in the church, there are other co-pastors perhaps, somebody needs to be brought into the mix so that there is some accountability. Si se trata de una iglesia bautista, de pronto el pastor o los otros pastores o otros hermanos, alguna clase de líder debe ser incluido. El punto es que más gente debe ser incluida en la ecuación para hacer rendición de cuentas. It has to be approached from the angle. It's not only that you're confronting him with sin, but you have to come into it with the idea, how do we help him? Y debe tener en cuenta que esto no se trata solamente de confrontar al pastor, sino de pensar en, bueno, ¿cómo lo vamos a ayudar? Can you imagine being a pastor and having this problem? ¿Usted se puede imaginar lo que es ser un pastor y tener este problema? Who do you go to? ¿A quién voy? Okay, a lot of them are terrified. If they bring it up, they lose their jobs. Muchos de ellos están aterrorizados. Si ellos sacan esto a la luz, van a perder sus trabajos. But there will never be any help unless it's brought to light. Pero el punto es que nunca va a haber ninguna clase de ayuda a menos de que esto se saque a la luz. Remember, the enemy always wants to keep these things in darkness. Recuerden, el enemigo siempre quiere mantener estas cosas en la oscuridad. Light oftentimes is very painful, but it's good. La luz muchas veces es muy dolorosa, pero siempre es buena. Yeah, you don't. Yeah, my wife's got a good point. If you know about that, do not be gossiping to other people in the church. Algo muy importante que dice aquí mi esposa es, si usted sabe de esto, no comience a murmurar y a decirle esto al resto de la iglesia. You go to the leadership of the church. Usted va directo al liderazgo de la iglesia. ¿Quieres añadir algo, pastor? Brother Javier, do you have any? Hermano Javier, ¿no? Ok, bien. Siguiente pregunta. ¿Qué edad tenía José y María cuando se comprometieron? ¿Puede esta edad considerarse como un patrón de la edad apropiada para casarse? No. The person is asking, what was Mary and Joseph's age when they betrothed? Like, so the question is, can this be taken as a pattern for the age to get engaged to them for marriage? Okay, do you want to? Pastor, que hables. Que te trajeron para We hablar. don't know the exact age, but typically they would have been pretty young. No sabemos la edad exacta, pero típicamente se toma esto como que eran muy jóvenes. And there's an application, I think we can look at this from a Colombian perspective. Y aquí hay una aplicación que podemos tomar desde una perspectiva colombiana. What I observe is that there are many Colombians, including in the church, that are putting off marriage to later and later and later. Yo veo mucha gente, incluyendo gente en la iglesia, que parejas que están posponiendo el matrimonio para más y más y más tarde.
Okay, we're concerned about careers, we want to get education, all these things. Y muchas veces queremos completar nuestras carreras, tener educación, todas estas cosas. I just want to tell you, you were not designed to do that. Déjeme decirle algo, usted no fue diseñado para hacer eso. Okay? Marriage is a good thing. El matrimonio es algo bueno And having children is a good thing. y tener hijos es algo bueno. And putting it off and going well into your 30s with it puts you at a great liability for sin. Y estar posponiendo eso y dejarlo para allá para los 30 y más, eso implica tener muchos peligros de tentación. Ok. Pastor Javier. No, estaba pensando. Bis. Ok. Bien. Otra pregunta para la esposa del pastor. ¿Cómo se debería ir a pasear a tierra caliente o disfrutar de piscina o el mar sin pecar con respecto al vestuario? Para nosotros que somos así rolos. How is it possible to go to a hot climate and enjoy and travel without sinning in the way you dress? That's a good question. Es una buena pregunta. Because I have the problem. Porque yo tengo ese problema. I would suggest something that covers you, and not. Yo sugeriría algo que te cubra, No cleavage. no escote, Okay. No. eso, no trasero, Okay. More modest, más modesto. and to have a little cover up. Do you have little beach cover ups? Sí, como ponerse una salida de playa o Not de only keeps you piscina. from the sun, but when you're done swimming, you can put it on. No, eso no solo te protege del sol, sino también cuando terminas de nadar te cubre. Even if you're a female and you're young, not married, ask your father if it's appropriate, or ask your brothers. Incluso si eres, bueno, siendo mujer y no estás casada, puedes preguntarle a tu papá o a tus hermanos cómo te ves. Cuando estás casada, le puedes preguntar a tu esposo. They should be topics that we're free to talk about in our homes. Hay temas que deberíamos ser más libres de conversar en nuestros hogares. If you're married, I would ask your spouse, is this acceptable in public? Siendo casada, yo le preguntaría a mi esposo, ¿esto es aceptable para ti que yo ande así en público? Eso. ¿Los pastores quieren añadir algo? Pastor Javier. Well, the only thing I'd add on that would be, in regards to men, Jesus said on the Sermon on the Mount, if your right eye causes you to stumble, cut it out. Ok, entonces eso va en cuanto a los hombres. Sabemos que en el Sermón del Monte el Señor nos dijo, si tu ojo te hace caer, quítatelo. Now, Jesus, when he says this is hyperbolic. He's not saying to literally cut your eye out. Ahora, cuando Jesús dice esto, está haciendo una hipérbole. Es decir, no dice que literalmente se lo quite. The church father Origen he ended up castrating himself because of that text. El padre de la iglesia, Orígenes, terminó castrándose a sí mismo por ese texto. The problem with it is you could do that and you still have your mind, as I gave you the example of this woman that was in a wheelchair. El asunto con eso es que usted se puede castrar y aún tener ese problema en la mente, como en el ejemplo que yo le di de la mujer en la silla de ruedas. What Jesus was saying was this: Lo que Jesús estaba diciendo era esto. you may have to cut out of your life some normative things in the culture. Usted, lo que Jesús quería decir era, usted debe estar quitando cosas que son normativas dentro de su cultura, That could lead you into sin. que pueden llevarlo a usted al pecado. And that may be the beach for men.
Y eso de pronto puede ser el ir a la playa para los hombres. Okay? It may be something that has to do with cable television. De pronto aquello que tiene que ver con la televisión por cable. Bien, creo que nos queda tiempo para la última pregunta. Dice esta pregunta, una pareja de jóvenes creyentes están próximos a casarse. Y es posible que una del hombre o la mujer, dice acá, pero como que es posible si alguno de los dos ha sufrido abuso sexual, eso va a repercutir en la relación de matrimonio y en su sexualidad. ¿Cómo podrían afrontarlo? There's a couple there's a young couple that wants to get married and they are going to get married soon, but one of the two have been abused sexually. So how is this going to affect their relationship inside the marriage? Well, the first thing I would say is that there needs to be honesty in the relationship that one of them has been abused. Lo primero que debo decir en cuanto a esto es, debe haber absoluta honestidad dentro de la relación en cuanto a este tema. By the way, this is a much more common thing than what we might want to admit. Ahora, déjeme hacer un paréntesis y decir que esto es mucho más común de lo que creemos que es. There are a lot of little boys and little girls that were abused. Hay muchos niños pequeños y muchas niñas pequeñas que fueron abusados. What I would do is to strive for honesty in the relationship. Entonces, lo primero que yo haría es luchar por lograr esa honestidad en la relación. I would take the material that was in the conference Tomaría el material que se dio aquí en la conferencia so that both people understand that sex is a good thing. para que ambas personas entiendan que el sexo es algo bueno. What happened to this other person, the partner, was bad. Aquello que le pasó a la persona que fue abusada es algo malo, But that doesn't mean that they can't have a healthy relationship with the person they want to marry for the rest of their life. pero eso no significa que no sea posible tener una buena relación con la persona con la que se quieren casar y compartir toda la vida. Okay. I would also add that the person who has been assaulted, let them set the pace for the sexual activity in the family. También agregaría que la persona que fue abusada, que le permitan llevar el paso, el tiempo de cómo desarrollar su relación sexual. The other person will have to extend love and compassion to the person who has been damaged and just ease them along. You have the rest of your life to have sex. La otra persona, la compañera, debería poder tener el amor y la compasión para que empiecen a disfrutar, y hay tiempo, no hay presión, tienen toda la vida para tener relaciones sexuales. ¿Quieres añadir algo, pastor? Sí, pero esa es la última pregunta, ¿sí? Bueno, no, pues algo que he podido comprender con las enseñanzas que nos daba el pastor Galardi. Muchas gracias, pastor Galardi, por el tiempo que nos dedicó. Es cuánto necesitamos tener una comprensión bíblica de estos temas. Lamentablemente, como creyentes, como iglesia cristiana, quizá incluso como pastores, tenemos una comprensión muy limitada de estos temas. Tenemos un entendimiento más permeado en nuestra cultura que bíblico, y por eso incluso en asuntos como estos queremos hacer preguntas muy puntuales y queremos como reglas y pautas de entonces cómo me visto, qué hago en esta situación, aquello. Creo que sobre todo lo que necesitamos es meternos en las escrituras para aprender a pensar bíblicamente. La mayoría de respuestas a estas situaciones que planteamos no se responden con un versículo, no se responden con un sí o con un no, sino con un entendimiento bíblico
de lo que es la sexualidad, de lo que es la modestia, de lo que es la masculinidad, de lo que es la feminidad. Entonces, para mí ha sido muy, muy valioso, muy importante eso y con eso me voy y pues los desafío a cada uno de ustedes a eso, a que realmente nos metamos en la escritura para alcanzar una mentalidad bíblica, de tal manera que podamos conducirnos sabiamente en medio de este mundo malo, aún con respecto a estos asuntos. Muchas gracias, pastor. Esta última pregunta pequeñita. ¿A qué edad es bueno hablarle a los hijos de temas sexuales? ¿Qué se recomienda en cuanto a la edad? Well, our kids just did it. What age was it? Yeah, they're behind. Yeah, there's stages to this. Hay etapas para hacer esto. You know, when they're young and they're only 5 or 6 years old, I would start pointing out to them the way their body is, the way it's made, the different parts. You don't explain everything, but you lay the groundwork. You know, you're doing that when they're maybe 5 to 7 to 8. Then when they get to be 8 to 10, you're going into more information about their sexuality. By the time you're starting on the eve of adolescence, well, then you've got to tell them you're going to have all of these changes in your body. Go ahead. Cuando, no, it's okay. Start young. Start young. Ok, entonces, no, the whole thing. Cuando está con sus niños chiquitos, usted debe comenzar a hablarles de las diferentes partes, ¿sí? Cuando tienen 5 o 6 años debe comenzar a tratar aquellos temas de cómo está constituido su cuerpo, cómo está hecha la persona. Luego, a medida que va avanzando hacia los 8, los 10 años, usted debe trabajar ya con un poco más de información, y cuando ya llega a la adolescencia debe explicarles cómo comienza a transformarse su cuerpo, ¿cierto? Entonces es una cuestión muy progresiva. By the time they're 10 years old, they ought to know where babies come from. Entonces, para el momento en que ya tienen 10 años, deben saber de dónde vienen los bebés. And a mom and dad should be in on that conversation. Y papá y mamá deben estar en esa conversación. Bien. Esa era la última pregunta. De verdad que damos gracias al Señor por este tiempo. Y no sé si quieran terminar con unas palabras para las personas que nos acompañaron o cerramos con una oración. The only thing I want to add is my heartfelt desire for all of you. Lo único que me gustaría añadir es que mi corazón sentía un deseo hacia ustedes. For healing, for past decisions that were made, for memories that you have that have scarred your life. De sanación, tenía un deseo de sanación por aquellas decisiones malas que usted tomó en el pasado, por esas imágenes, de pronto memorias que usted tiene y de las cuales se arrepiente. For help for you to protect and teach your children and grandchildren about these things. Tenía un deseo fuerte porque ustedes ayudaran y guiaran a sus niños y a sus nietos en guardarse y protegerse de estas cosas. I have to keep telling myself that he that is in us is greater than he that is in the world. Y yo tengo que mantenerme diciendo a mí mismo, aquel que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Amén. Because when you look at the size of this problem, it is easy to be overwhelmed. Ahora, el hecho de que usted ve el tamaño de este problema, muchas veces puede ser difícil verse como, bueno, es abrumante, es abrumador esta situación. Stay
in the Word of God. Pero manténgase en la palabra de Dios. We need to build our faith every day because we need that to make a stand against this. Y necesitamos construir nuestra fe porque debemos pararnos firmemente en contra de este problema. Culture is going to continue to disintegrate. La cultura va a seguir desintegrándose. Families around you will continue to disintegrate. Las familias alrededor de ustedes van a seguir desintegrándose. You will look more strange as time goes forward. Usted, haciendo lo que la palabra dice, se va a ver cada vez más extraño a medida que pasa el tiempo. Our children need to understand that. Y nuestros niños necesitan entender eso. But the path we're on is right. Pero el camino que estamos siguiendo es el correcto, It's holy, es santo and it's what God's called us to. y es aquello a lo que Dios nos ha llamado. God bless you. Que Dios los bendiga. Amén. Bien. ¿El nombre de los libros? Sí, el pastor quiere recomendar algunos libros. El nombre para que los tengamos presente y queramos, y aquellos que quieran profundizar en este tema, hay un par de libros. ¿Tienes los nombres ahí? Entonces, el pastor Don quiere recomendar algunos libros que están en Amazon y que pueden servir para ir un poco más lejos en el estudio. Entonces, no sé si los quieren anotar, tenerlos en cuenta. Bien, entonces el primero de ellos, todos están en Amazon, están en español. Primero es El cristiano, la iglesia local y la pornografía. Bien, el segundo, entonces el cristiano, la iglesia local y la pornografía. El segundo es Cómo vivir con sus pasiones. Y este lo escribe Erwin Lutzer. Este libro está totalmente enfocado en la lujuria, pero también tiene un capítulo completo sobre la pornografía. Cómo vivir con sus pasiones. El tercero es Pornotoxina, para desintoxicarse de la pornografía. Repito, Pornotoxina, para desintoxicarse de la pornografía. Por último, Ayuda. Un amigo lucha con la pornografía. Ayuda. Un amigo lucha con la pornografía. ¿Es el último? I just need to add this. I asked a very dear brother to research this for me to see what books were translated into Spanish. Un poco en cuanto a estos libros, yo le pedí a un amigo mío que volviera y mirara si estos libros estaban en español. These books are what he found, but I don't even know what the book titles are because it's in Spanish. I cannot vouch for these books. Do you understand? Yeah. I cannot necessarily endorse the books because I don't know what they are. Okay, entonces, bueno, solo quiero decir que estos libros yo no los, no sé exactamente qué son, pero porque fue un amigo mío el que los buscó en español. Okay. Entonces yo personalmente no doy la recomendación porque no sé qué son, sí, pero son. It's at least a starting point. Pero el punto es que es un buen punto para comenzar. O sea, son recomendados por mi amigo y son un buen punto para comenzar. Okay. Otro libro que se está recomendando acá es La mortificación del pecado. Ese es de John Owen. Ese es de John Y hay Owen. otro libro muy bueno que a mí me ha servido también para consejerías, es el libro de Limpia tu mente, de Tim Challies. Bueno, muy práctico también y toca temas específicos, es bueno, recomendado. Limpia tu mente, de Tim Challies, y La mortificación de pecado, de John Owen. ¿Sí? Okay. Y ahí, No, que se fijen en la librería, ahí hay uno o dos libros que son buenos recursos para comenzar
a trabajar este tema. Bien, hermanos, no queda más sino darles las gracias a ustedes por participar, por su paciencia. Vamos a terminar con una palabra de oración, colocando este tiempo delante del Señor y orando también por el día de mañana, que confiando en Él vamos a estar reunidos y congregados adorando juntos al Señor. Nos pueden seguir también en las redes sociales, vamos a estar subiendo las charlas y material de este tema. En Instagram tenemos la red social, aparece como Conferencias Esto es Reino, en Facebook, y vamos a abrir el canal para subir este material y confiando en el Señor sea de edificación también para la iglesia. Bien, oremos. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, por darnos este privilegio, este tiempo de estudiar tu palabra, Señor. Es un tiempo de gracia que tú nos permites experimentar, vivir este fin de semana, Señor. Gracias por darnos luz en cuanto a todos estos temas, Señor. Muévenos como iglesia, Padre, para crecer en santificación. Mueve a cada hombre, a cada mujer que está padeciendo esta lucha, Señor, para que pida ayuda, para que, como dice tu palabra, pueda confesar sus pecados a ti primeramente, Señor, y pueda buscar ayuda con algún otro hermano o con su pastor. Tu palabra promete, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y tú eres justo para perdonarnos y librar y limpiarnos, Señor, de toda maldad. Así que de esta manera terminamos delante de ti, agradecidos, Señor, por lo que has hecho. Ayúdanos, asístenos en los cultos de adoración que tendremos mañana, las diferentes iglesias, que tu nombre sea exaltado, Señor, que podamos rendirte honra a ti, adorarte a ti, Señor, y que tu pueblo, nosotros tu pueblo, podamos ser edificados con la exposición de tu palabra. Agradecemos este tiempo, Señor, y de esta manera terminamos en tu presencia. Llévanos con bien a nuestros hogares esta noche, permite que tengamos buen descanso, Señor. En el nombre de Jesús lo oramos para tu gloria y honra, Señor. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ok.